Hola. Estamos dándole tiempo a que Instagram avise a todos que ya vamos a comenzar. Estamos poniendo el nombre del live, Ley de Protección de Datos. Ya tenemos aquí a nuestra invitada majísima, quien tiene un montón de información súper importante para todos nosotros. Hola, el sueño de Ada. Hola. A ver, aquí está mi invitada. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ella es Ellen. Se dedica al Big Data. Cuéntanos un poquito de ti, Ellen, de tu profesión, de a qué te dedicas. Bueno, yo en realidad no soy profesional de Big Data, ni mucho menos. Yo soy abogada de profesión, pero soy una abogada interesada en tecnología. Y como tal, he estudiado Big Data y he estudiado la ciencia del dato. Hace poquísimo tiempo. Muy bien. Ay, pero, qué modesta es, nuestra querida Ellen. Bueno, nada, aquí vamos, los temas que vamos a tratar aquí son temas que nos interesan, sobre todo a nosotros los emprendedores que trabajamos con datos de nuestros clientes y suscriptores. Si tú tienes una newsletter, si tú solicitas datos en tu página web, en alguna landing, si trabajas con los datos de tu cliente y te quedas con un correo electrónico, su nombre, su teléfono, cuando te hacen una compra, esto es para ti. Aunque no vivas aquí en la Unión Europea, también te afecta si tu página tienes algún tipo de dato de algún ciudadano o residente de la Unión Europea. Así que quédate con nosotras y entérate de toda la información que te vamos a estar dando. Hola Marilome, Adriana, Adri Martínez. Vamos a ver, vamos a esperar un ratito en lo que llegan las personas. Aquí está. Bueno, Ellen, coméntame de ti, qué has hecho, por qué eres abogada. Cuéntame un poquito de ¿Por qué ti. soy abogada? Sí. Es una Venga, échate un poquito más me aquí vengo un para poco que te más para aquí. Uy. Eso es una pregunta bastante difícil de responder, porque hice derecho. Bueno, a mí me encanta el derecho, para empezar. Por eso he estudiado Big Data, porque me encanta el derecho y no quiero perder mi puesto de trabajo. Y yo estudié derecho básicamente me encantaban los temas de justicia, especialmente cuando era más joven. Y estudié derecho porque también me encantan las ciencias sociales. Entonces, la tecnología la descubrí cuando me fui a la India. Muy bien. Vale, pero ¿por qué en la India? ¿Por qué? Porque la India es un país súper subdesarrollado en ciertos aspectos, pero sin embargo en tecnología son muy punteros. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque tienen una cabeza bastante tecnóloga y bastante de solución tecnológica. Y yo ahí descubrí un poco el Legal Tech. Ahí descubrí las soluciones tecnológicas aplicadas al derecho. Y por eso hay el mix entre el derecho y el Big Data, ¿no? Eso es. Y cuando yo volví a San Sebastián después de estar en la India y me encontré con el derecho tradicional, dije, ¡buah! No Puede ser. No es lo mío, No tengo que puede dar un ser. paso más. Eso es. Y es cuando me fui a la Facultad de Ingeniería de Deusto y allí pues hice Big Data. Muy bien. Que más que Big Data es ciencia del dato. Porque Big Data, como sabemos, es un concepto que va a ir evolucionando con el paso del tiempo y el dato siempre ha existido. Entonces, en realidad, la persona hace ciencia del dato más que Big Data. Vale, pero vamos a ver, pero así en dos palabritas para que podamos entender. ¿Qué sería el Big Data y cómo lo aplicas tú al derecho? Porque que esto es una mezcla muy poco tradicional. Sí, es una mezcla súper poco tradicional y muy poco explotada. En España sobre todo. Y en Estados Unidos, por lo que tengo entendido, se ha empezado ya, pero hay bastante poco. Entonces, el análisis de datos al final es muy aplicable al derecho porque prácticamente las sentencias, los datos de tus clientes, como las leyes, sobre todo las leyes que son públicas, se puede hacer un análisis de datos sobre todas las leyes y se pueden encontrar cosas que anteriormente sin el dato y sin internet no se podían. Vale, muy bien. Pues nada, chicos, ¿qué tal si empezamos con lo que es la ley de protección de datos? Vamos a la primera pregunta. ¿Qué es esto? O sea,
¿Qué es esto de la Ley de Protección de Datos, el Reglamento Europeo de Protección de los Datos? ¿Qué es esto? Pues a ver, el Reglamento General de Protección de Datos se aprueba por la Unión Europea y es un reglamento que no una directiva, que es lo que la caracteriza de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que previene de una directiva, puesto que es de aplicación directa. De hecho, entró en vigor hace 2 años. Sin embargo, es de aplicación el 25 de mayo, puesto que han dado este plazo para que las empresas como las administraciones públicas se adecúen a la ley. ¿Por qué se aprueba esta ley? Pues la Unión Europea entiende que había muchas legislaciones dentro de la propia Unión Europea distintas que, vamos a decir, trababan la aplicación de la ley de manera uniforme dentro de la Unión Europea. Vale. Por tanto, ¿qué han hecho? Vamos a crear una. Y por eso el reglamento. Muy bien, entonces quiere decir que este reglamento a nivel europeo es para unificar bajo un mismo criterios. Exacto, bajo un mismo techo todos los criterios y que todo el mundo entienda lo que es la ley con relación al tratamiento de datos, tanto aquí en España como en Alemania, como en Francia. Todos los Estados miembros. Y ojo, todos los que sean proveedores de la Unión Europea, que aquí es donde entramos muchos ciudadanos de otros países, porque tú me dirás, bueno, Jennifer, pero está bien, pero es que yo no vivo en España, yo no vivo en Francia, yo no vivo en Alemania. Sí, pero sin embargo, puedes que tengas clientes que vivan aquí. Entonces, por eso también te compete, porque este reglamento también se aplica a proveedores de la Unión Europea. Y si tú prestas un servicio o vendes algún producto online, es muy probable que en algún momento tengas una relación con un ciudadano de la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa? Este 25 de mayo se va a aplicar esta ley, pero ¿cuál es el rigor de esta ley? Nadie realmente sabe cuál es el rigor de esta ley. Yo creo que el rigor de esta ley se va a saber una vez que se empiece a aplicar y se vea un poco cuando se asiente doctrina, es decir, cuando ya empieza a haber sentencias o se empieza a ver un poco qué busca la Unión Europea. Yo, bajo mi punto de vista, es una ley bastante proteccionista para el usuario, es decir, se desmarca mucho del criterio de privacidad y ahora mismo es una ley totalmente centrada en el derecho fundamental de protección de datos personales. Vale. Puesto que la Unión Europea había declarado antes de la ley la protección de datos personales como un derecho fundamental del usuario. Vale. O sea, es mi derecho, yo como Jennifer Piña, eso proteger mi nombre, mi apellido, mi teléfono, todos mis datos. Y yo debo de tener control de ellos. Efectivamente. Entre comillas. Es decir, que yo debo saber a quién les doy mis datos, para quién le doy mis datos y tengo todo el derecho a que se me dé una explicación cómo se están utilizando esos datos. Eso es. O sea, lo que te hace la ley es, efectivamente, como tú has dicho, con el objetivo de otorgar mayor control al usuario sobre sus datos, aprueba esta ley y le otorga de una serie de derechos. ¿Cuál es el problema, por así decirlo, del derecho fundamental? Que una vez de que tú declaras un derecho fundamental, va a prevalecer sobre todos los demás derechos. Y, por ejemplo, va a prevalecer sobre el derecho a la competencia o un derecho económico de las empresas, por ejemplo, dentro del mercado único de la Unión Europea. Por lo tanto, no se sabe exactamente cómo van a convivir otros derechos que no son derechos fundamentales, con la ley, efectivamente, con el derecho de proteger tus datos. Efectivamente. Pero a ver, vamos a ver, ¿puedes darnos un ejemplo de cómo, de cuál sería un derecho fundamental y cuál sería otro derecho para una comparación, para que nos quede un poquito más claro? Pues, por ejemplo, yo puedo ejercitar mi derecho al olvido. Vale. Pero, sin embargo... Derecho al olvido es que yo diga, mira, dame de baja de todas las redes sociales, de todas las páginas. Yo no quiero que cuando teclee mi nombre en Google aparezca nada. Vamos, que aparezcan 1000 Jennifer menos yo. Eso es, por ejemplo. También puede ser que te des de baja de una empresa o de una agencia de marketing. Tú cojas y digas, mira, yo no quiero que mis datos sigan estando en tu base de datos, entonces lo elimino. ¿Y qué pasa con eso? Que quizás, por ejemplo, una empresa de marketing que su petróleo es el dato, si ya no tiene información de sus clientes, no pueda proveer
productos a un precio bajo. Vale, vale. Entonces, por ejemplo, puede entrar en colisión tu derecho fundamental frente a que tú puedas percibir productos a un precio más bajo. Vale. ¿Por qué? Porque al final puede ser una barrera de entrada de una empresa a la hora de... si yo tengo una ley que es bastante restrictiva o que me genera muchas dudas, quizás me eche para atrás a la hora de emprender. O quizás me eche para atrás a la hora de proveer este producto, con lo cual no lo hago. ¿Por qué? Porque igual me puede caer una multa, me puede llegar alguna queja o lo que sea. No me compensa. Pero eso, al mismo tiempo, pues dentro de lo que es la economía, pues puede no resultar bueno. Que al final el mayor perjudicado también puede ser el propio usuario, que ejerce su propio derecho fundamental. Claro, claro. Bueno, pero eso lleva a la otra pregunta. ¿Cómo nosotros, como emprendedores, pequeños empresarios, podemos contrarrestar esto? O no solo contrarrestarlo, sino cómo debemos prepararnos para que esto no nos afecte o lo podamos manejar de una forma que sea positiva. Positiva. Yo es que soy bastante crítica, con lo cual positiva no sé qué decirte. Al final, yo creo que la ley, como no sabemos hasta qué punto se va a aplicar o hasta qué punto van a ser muy rigurosos en su propia aplicación, yo creo que lo principal es al menos la apariencia de aplicación de la ley. Es decir, si tú tienes una página web, tema consentimiento, política de privacidad o cookies me parecen importantísimos. Cumplirlas porque... Ojo, chicos, ojo. Repítelo otra vez porque creo que esto es sumamente importante. Primero, tenemos que tener presente la política de privacidad, la cookie. Por ejemplo, las cookies, realizar una auditoría para ver hasta ahora qué tipo de datos habéis recabado y si se cumplimentan o no con la nueva ley que va a entrar en vigor, porque esto es importante. Esto no vale que de repente ahora entra el 25 de mayo en vigor y empieza a aplicarlo de aquí en adelante, no. ¿Vale? Porque se aplica hacia atrás. No es que se aplique hacia atrás, no es del todo exacto decir eso, pero sí que es verdad que si tú, por ejemplo, tienes clientes a los que tú mandas una newsletter que en un principio ellos no te han pedido o que en ningún momento han aceptado, es importante que tú les avises que esta newsletter se va a mandar. Vale. Y que lo consientan. Vale. No se va a aceptar decir, bueno, como yo en su momento no dije nada y ya está, pues no pasa absolutamente nada. O sea, que tenemos que tener guardado en algún lugar la prueba de consentimiento de que esa persona nos ha dicho, sí, yo quiero recibir tu publicación. Y si no lo tienes, este documento ahora mismo, o no tienes esos datos, es importante que inicies alguna estrategia para empezar a recabarlos. De los que vas a tener y de los que ya tienes. Podría ser, se me ocurre, el Día del Padre, que viene aquí, que está aquí muy cerquita en estos días en España. Envía una tarjeta de felicitación y debajo un pequeño claim donde diga, por favor, necesito que ¿estás de acuerdo en seguir recibiendo esto? Necesito que me des tu consentimiento, lo que llamamos el opt-in, ¿vale? Que la propia persona diga sí, o le dé al check, sí, envíame tu información, yo te doy el permiso. Muy bien. ¿Afecta esta ley a ciudadanos fuera de la Unión y por qué? Afecta la ley a ciudadanos fuera de la Unión que efectivamente provean servicios o productos a ciudadanos residentes en la Unión Europea. Muy bien. Es decir, por eso recalcamos, si tú no vives aquí, no vives en ningún país de la Unión Europea, pero tienes clientes de la Unión Europea o en algún momento enviaste alguna información y tienes los datos guardados de una persona de la Unión Europea, es mejor curarse en salud. Pero sin lugar a dudas, porque de hecho esa aplicación es imprescindible, o sea, es que es el ámbito de aplicación de la ley, o sea, no te va a quedar otra. Que al final entiendo que la gente igual le cuesta un poco entenderlo porque puede entrar en colisión con la propia legislación de su país. Ya, bueno. Pero si tú tienes datos de alguien de la Unión Europea, es mejor tomar las medidas para que no te pase nada. O sea, es prevenir, ¿vale? Prevenir porque te puede llevar un mal rato, ¿vale?
en relación a tener un dato no confirmado de algún ciudadano que resida, o sea, aquí en la Unión Europea. Muy bien. ¿Cómo afecta esta ley al email marketing y a la recopilación de datos? Bueno, es que básicamente la recopilación de datos se hace mediante consentimiento. Con lo cual, ¿qué está pasando? Que con el nuevo reglamento el consentimiento, los requisitos de consentimiento se endurecen. Tiene que ser un consentimiento libre, informado, específico e inequívoco. O sea, es decir, ya no vale un consentimiento de he aceptado porque prácticamente me has obligado porque si no, no me vas a proveer el servicio. No, tiene que ser un consentimiento que diga que sí. Vale. Entonces, por ejemplo, las cookies. Que nosotros tenemos un aviso de cookie y es, tienes que aceptar, este sitio web tiene un aviso de cookies, aceptar. Tenemos que agregar un botón que diga no aceptar, por ejemplo. Al menos tienes que explicar qué se va a hacer con esas cookies, para qué las quieres y para qué sirven. Vale, entonces ese anuncio de cookie debe estar linkado a la política de privacidad, donde específicamente tengas un párrafo donde diga cookie, ¿qué haces con esos datos? De hecho, ya hay algunas páginas web que la han actualizado. Yo invito a que las leáis porque es un texto más amplio y efectivamente ya no vale decir si sigues navegando en esta página web aceptas la política de cookies. Esto ya no vale, porque eso es un consentimiento no expreso. Vale. Tiene que ser un consentimiento expreso. O al menos decir, si no aceptas, te vas a la página o lo que sea. Pero tienes que dar primero la información de qué se hacen con tus datos, que eso también se hace en la política de privacidad, pero que tiene que ser una política de privacidad más llana, más clara y además poner en un texto no tan largo como las políticas de privacidad, que son como 10 páginas, en un texto, en un párrafo, lo más importante, lo que se hace con tus datos y quién trata esos datos. Vale, muy bien. ¿Y qué se hace con esos datos? Si lo vas a pasar a terceros o no, o lo vas a guardar. Eso es. Muy bien. Entonces, con relación a los formularios, esto de que nosotros para curarnos en salud dejábamos el check puesto y que la persona escribía y le daba a aceptar y el de la política de privacidad el check estaba puesto, ¿esto vale o no? O sea, ¿te refieres a que yo el check de la política de privacidad que lo he aceptado? No, tiene que ser, o sea, por eso lo de la política de privacidad de que sea llana y clara, es decir, un texto, un párrafo que resuma qué se hace con tus datos y luego una política de privacidad, pues del tamaño que sea, dependiendo a lo que tú consientas. Y ya no vale que tú le cheques por ti misma, o sea, tiene que hacerlo el propio usuario. Otra cosa es que el usuario se lo lea, que eso ya va a ser otra historia, que el usuario se lo lea porque las políticas de privacidad, como sabemos, las escriben los abogados. Vale. Y no es por eso también que quieran hacer un poco la apariencia de que ya no puede ser un lenguaje tan técnico o tan largo, sino que tiene que ser más llano. Vale, perfecto. Entonces, ¿cuáles son por ejemplo, una lista de 5 cosas que debemos tener en nuestra web para cumplir con este reglamento? A ver, yo para mí, lo vuelvo a repetir, el más importante es el consentimiento. Y para que se formule ese consentimiento, tiene que haber una política de privacidad. Política de privacidad. El aviso legal no lo tengo tan claro. Yo creo que los avisos legales suelen ser dependiendo del caso. Por ejemplo, en un blog que tú tienes solamente suscriptores, no sé si te haría falta, la verdad. Vale, yo creo que el aviso legal va más un poquito dedicado a e-commerce. Sí, yo creo que a páginas web que se dedican estrictamente a la eso venta comercial. Eso es. ¿No? De productos o servicios incluso. Pero más que qué necesitas es qué forma le vas a dar. Es decir, al consentimiento ya, te vuelvo a repetir, no vale un consentimiento que sea no explícito, tiene que ser explícito y tienes que adecuar tu página web para eso. ¿Vale? Y tiene que ir también por capas, es decir, si hay un consentimiento específico, no te vale decir aceptas esto, por lo tanto tengo yo derecho a mandarte un newsletter, mandarte 1000 historias, no.
Tiene que ser Si, específico. si aceptaste una newsletter, lo que te voy a mandar es una newsletter. Luego, No te si vale que quiero te mande otra cosa totalmente si distinta. te quiero enviar otra cosa distinta, tengo que tener tu consentimiento Eso es. explícito. En teoría, sí. Vale. Entonces, ahí está la duda de hasta qué punto va a ser rigurosa la ley en este tipo de situaciones. Realmente no lo sabemos. Vale. Es muy difícil decirlo, pero efectivamente si es específico no te vale decir consiento para esto y me mandes una cosa totalmente distinta. Muy bien, ojo, o sea, tenemos que tener el consentimiento para cada campaña. Es decir, no vale que tenga una base de datos y empiece a enviar diferentes tipos de campañas, newsletter, información, oferta, descuento, si la persona no te ha dado su consentimiento explícito para recibir ese tipo de contenido. Ahí estamos súper claros. ¿Puedo seguir enviando campañas de marketing a mi lista de contacto actual? Pues volvemos al tema del consentimiento. Esa persona que figura en este listado de contactos ha dado su consentimiento para que figure en esa lista de contactos. Y dependiendo de la respuesta, sí o no. Muy bien. En esa misma línea, ¿qué de cierto hay en que tengo que tener un doble opt-in, una doble confirmación? Pues dependiendo de lo que tú quieras hacer. Por lo de la doble confirmación, ¿te refieres a lo que hemos explicado antes? Me refiero a cuando, por ejemplo, yo tengo una landing page y en la landing page tengo un formulario donde ofrezco un lead magnet, un recurso gratuito. Y en ese recurso gratuito, cuando me dejan su nombre y su correo, le digo, tienes que ir a tu correo y darme tu consentimiento o aceptar de que te vas a inscribir en esta lista. Vale, ese consentimiento, por ejemplo, podría ser... Porque sí que muchas veces lo que se hace es que se pone un link a la política de privacidad con el cuadrito, Ajá. con el check, que en este caso ya no podemos marcarlo, sino que hay que desmarcarlo para que la persona sea quien lo marque. Y ya te evitas de que la persona tenga que ir a su correo, darle clic a aceptar el consentimiento. Te evitas como más pasos de la cuenta. Pero claro, yo he leído por ahí que la ley te va a exigir que tengas el doble opt-in. ¿Esto es cierto o no? Sí, yo sí que he leído que efectivamente te hace falta pero vuelvo a repetir que no sé si sería en todos los casos. Vale. O sea, habría que verlo caso por caso. Es que la ley es dependiendo de caso por caso. Pero sí que es verdad que puede ser. Vale. Bueno, pues mejor no pecar de no hacerlo y mejor sí hacerlo que así. El consentimiento es, yo creo que de las cosas más controvertidas. De las cosas más controvertidas y de las más imprescindibles porque como es público, porque tú lo tienes en tu propia página web como tienes diseñado el propio consentimiento, como lo otorgas, si cualquier persona que sepa un poco de la ley no ha otorgado un consentimiento, no le parece que lo ha hecho bajo los requisitos que requiere la ley, te la puede liar. Vale, entonces es mejor asegurarse. Porque está ya por escrito y es público y lo puede acceder todo el mundo. Con lo cual sí que es verdad que este tipo de historias de políticas de privacidad, consentimiento, lo que es la apariencia de una página web, es importantísimo cumplirla. Por lo que tú dices, prevenir. Y porque la ley es muy proactiva, no es para nada reactiva. Te exige que ya tomes unas medidas de cumplimiento de la ley. No vale que intervengas cuando ya está incumplida o violada. Vale. Entonces, nada, chicos, hay que prepararse y estar a tono para el 25 de mayo, que es cuando entra en vigor la ley. No sé si tendrán aquí alguna pregunta. Estamos abiertos a cualquier pregunta. Ellen con mucho gusto responderá a cualquier pregunta. Bueno, a cualquiera no lo sé. La ley es muy amplia. Eso es, cualquiera no lo sé. Claro, trataremos de... Trataremos, y si no lo sabemos, la anotaremos y se la enviaremos por correo. También, eso también podéis hacerlo. Vamos a ver. ¿Puedo comprar listas de contactos de conformidad con la ley? ¿Eso no era la pregunta de antes? No, Más o menos. No, o sea, sí, ahora sí puedo comprarlo. Si comprar. No, yo sí lo comprar tengo. Puedes, hombre, lógicamente que no te prohíbe que no lo compres, puedes comprarlo, pero volvemos a lo de antes, consentimiento. Es decir, la persona que te lo vende ha recabado el consentimiento de esas personas para que las pueda vender.
Entonces, tendría que pedirle a esa persona alguna documentación que me confirme que tiene permiso para tener esos datos. Hombre, pues no sé qué decirte. Yo, si fuese tú, quizás lo haría. Es decir, al menos que te ponga por escrito, yo tengo el consentimiento de estas personas de que efectivamente sus datos van a ser vendidos para Vale. este fin. O que tengo el permiso para traspasar estos datos para utilizarlo por cualquier otro fin, ¿no? Dependiendo para lo que ha hecho la persona que lo ha recabado, claro. Ya. Y Ya, depende para lo que entonces, tú quieras hacer. Claro, entonces hay que tener un poquito de cuidado con Un poco esto. de cuidado, tener un backup, es decir, no lo hagáis a lo loco. Las cosas por escrito. Yo siempre digo las cosas por escrito, nada por oral. Si me la vendes es porque me aseguras de que tú has recabado el consentimiento de estas personas para que yo pueda, si en un futuro tengo algún problema, que te puede pasar. Claro. Y claro, yo lo que recomendaría como profesional de esta área es que no te vayas a tope con esa base de datos ahí a enviarle cosas, sino que plantees una estrategia en la que dentro de ese email solicites el consentimiento. Una vez tú, por ejemplo, un email de bienvenida de, no sé, mira, soy fulano de tal, me dedico a esto. ¿Te interesa seguir recibiendo información sobre esto? Y ahí sí puedo interferir una de las preguntas, el derecho al olvido. Es decir, que tú puedas dar opción siempre a que puedan cancelar una suscripción o el propio la propia promoción que estás realizando. Y que haya un email de contacto o un número de contacto, lo que sea, para que puedan contactar contigo. Ya no vale mandar emails donde estás todo el rato buscando en el email a ver dónde puedo cancelarlo. No, esto tiene que Que estar está como súper claro. escondido. Es decir, si es fácil darte de alta de algo, también tiene que ser fácil darte de baja. Muy bueno, excelente observación, Ellen, porque sí es verdad que me ha pasado a mí, que me doy de alta en algo y me agobian de tal manera que cuando voy a darme de baja tengo que esperar que me cargue una página, tengo que iniciar sección, tengo que llenar una encuesta. Mil es historias. como mil historias que yo digo, mira, me agobia tanto darme de baja que lo dejo igual, pero siempre están incordiándome todo el tiempo con esto. Y no, esto ya no se puede, tiene que estar súper claro y súper explícito, que en cualquier momento la persona no quiere recibir más tu información, debe darse de baja. Y si se dio de baja, ojo, cuidado con volver a enviarles la información. Eso sería un rollo, porque efectivamente si tú has requerido vía email darme de baja y siguen mandándote cosas, ahí te la pueden liar. Ahí te la pueden liar. Entonces, lo que estamos hablando es el principio de transparencia también. El hecho de que, de verdad, en los emails, cada vez que mandéis algo, sobre todo que sea de carácter pues asiduo, en plan marketing, newsletter, lo que sea, siempre, súper claro que puedas darte de baja. Y que haya una persona de contacto a la que tú puedas acceder. Lo que hemos dicho, ya no vale este mare magnum de casillas y no sé si me he dado de baja, porque muchas veces te pasa, no sabes si te has dado de baja porque has ido a tantas páginas que no lo sabes. Esto ya no vale, tiene que ser claro. Claro. ¿Y cómo me puedo dar cuenta de que han cancelado mi suscripción o darme de baja? Dependiendo del software que utilices para hacer envíos, estos software guardan en una lista todas las personas que han requerido el opt-out. Dale mantenimiento a estas listas. Darle mantenimiento a estas listas quiere decir que cada cierto tiempo las descargues, te la guardes y las saques y las borres de tu MailChimp, de tu Contact, de ActiveCampaign, de cualquier software que tú utilices para email marketing o marketing automation. Sí, tú tienes que tener un registro de actividad, efectivamente, y actualizarlo. Si alguien hace ejercicio su derecho a cancelación o eliminación de datos o de portabilidad, ese dato ya no puede figurar en tu base de datos. Claro. O si lo hace, que sea de una manera, pues bueno, anonimizada o lo que sea. Eso tampoco está nada claro. Pero que al menos de cara al cliente, no. Vale. Bueno, y aquí tenemos una preguntita un poco así controversial. ¿Cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos la pequeña y la mediana empresa? Eso de que tú decías de que eso puede ser una barrera de entrada. Yo esa es mi opinión personal. O sea, yo sí que creo que al final a la ley se va a poder, una gran empresa como Google va a poder adherirse fácilmente, no sé si la palabra es fácilmente, pero va a poder adherirse
mucho antes que alguien que está pensando en emprender. ¿Por qué? Porque es una ley, bajo mi punto de vista, muy orientada a usuario y muy poco orientada a empresa y a la gente emprendedora, como a las PYMEs también, que ya están trabajando en ello. Y tema marketing es un clarísimo ejemplo, puesto que está generando muchísimas dudas sobre políticas de cookies, como decíamos antes, las políticas de privacidad o incluso, imagínate, un tratamiento de datos masivos. Ya, claro. De listas muy grandes. Un Big Data, ¿cómo lo haces? O un Big Data, claro. ¿Cómo lo haces? ¿Qué pasaría si de repente masivamente me requieren un derecho a cancélame todos estos mis datos? ¿O me los quiero llevar yo a la competencia? ¿O es que nadie realmente sabe? Y de hecho la propia Agencia de Protección de Datos española venga publicar recomendaciones en aras de dictar directrices de cómo adecuarte, porque genera muchísimas dudas. Y esas dudas genera incertidumbre. Y al final, si a una empresa pequeña le meten una multa, pues quizás la hunde. Claro. Se la metes a Google y no. Ya está, tiene capacidad de negociación. Tiene muchísima más capacidad de negociación. Entonces, nosotros los emprendedores y las pequeñas empresas, más que nada, somos los que tenemos que estar ahí al loro, cuidando, sí, de no hacer spam, señores. Y es que hoy por hoy se pone muchísimo más en claro lo que es el contenido, lo que es la creatividad, lo que es tener a personas que estén realmente interesadas en lo que le queremos decir, a lo que nosotros trabajamos, en tener clientes realmente fidelizados. Y es aquí donde nuestra inventiva y creatividad se tiene que poner activa. Porque es verdad que no tenemos los recursos de Google, pero mientras estemos trabajando con personas que nos han dado su permiso y que están interesadas en nuestro contenido, por ahora no tenemos por qué tener problemas. De hecho, si me permites decir, ya hay soluciones tecnológicas a la aplicación de la ley que se pueden buscar. Yo siempre creo que al final la ley no va a ser la solución, va a ser la propia tecnología quien dé la solución a, por ejemplo, violaciones de privacidad, que no ya de ley, hablo de privacidad. No va a ser tanto la ley reparadora, yo creo que va a ser la tecnología, y de hecho ya se está viendo, puesto que ya existen softwares que te hacen una auditoría de cookies o que te hacen un estudio de compliance, de cumplimiento normativo. Yo creo que va un poco ya enfocado hacia eso. De hecho, yo tengo hasta miedo, porque es que hasta los abogados somos prescindibles. Ya la tecnología lo hace prácticamente todo, aunque nosotros estemos todavía ahí, pero sí que es verdad que yo diría a las pequeñas empresas que realmente utilizasen tecnología para el propio cumplimiento de la norma. Vale, ¿y dónde podemos buscar informarnos sobre estas tecnologías, sobre lo que podemos hacer? ¿Cuáles? Porque claro, al haber mucha incertidumbre, hay mucha información, pero hay información que no está como completa, que no nos acaba de dar los datos correctos. Entonces, bueno, ¿cuál sería algo oficial? Oficial, para mí, al final, quien tiene la voz cantante es la Unión Europea. Entonces yo recomendaría leer las directrices que hace la Comisión Europea, porque es al final quien corta el bacalao, pero es que es tal cual. Y luego los Estados miembros. Entonces, en el caso de, por ejemplo, España, está la Agencia de Protección de Datos. Creo que también en Euskadi se ha hecho algún que otro informe de la Agencia Vasca de Protección de Datos que puede ayudar bastante a las empresas a la hora de implementarlo. Digo, más que nada estoy diciendo organismos públicos, ¿por qué? Porque al final son los que tienen la mejor información del cumplimiento de la ley, porque la ley la dicta el legislador, que es el público. ¿Vale? De todas formas, lo que digo, hay mucha solución tecnológica, hay mucha gente que ya escribe en su blog, bueno, yo misma de hecho, escribe en el blog o que recomienda ciertas cosas o que también recomiendan qué tipo de tecnologías a utilizar y todo eso. Pero al final, yo cada vez que voy a ver qué pasa con la ley, ¿a quién acudo? Al organismo público. A los organismos oficiales públicos. Y yo creo que una vez de que se empiece a aplicar el reglamento y veamos a ver el tipo de multas que hay, a qué tipo de empresa se la denuncia o no lo sé,
qué tipo de sentencias ven en la Unión Europea, ahí es cuando ya se va a empezar a sentar un poco los criterios de la propia ley. Ahora mismo estamos en terreno de incertidumbre, como te he dicho antes. Es muy difícil decir se va a aplicar de esta forma. Yo creo que además es incorrecto, porque hasta los propios abogados discutimos. Ya, o O sea, sea, tenemos claro ciertas cosas, como pero te otras, decía, otras... el nivel estratosférico allá de la Sí. ley todavía no se Sí, ponen de yo acuerdo. no, Es yo que no es me un poco atrevo a difícil. afirmar nada, excepto lo que ya he dicho, tema consentimiento, que es de lo más claro que hay, porque está la propia definición, y que también tengo súper claro que es un derecho fundamental y que siempre va a prevalecer el interés superior del usuario frente a las empresas o lo que Muy sea. bien. Bueno, piñeros, comunidad, esto es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les reitero que Ellen nos va a regalar su post, un post que lo vamos a subir en señorapineapple.com para que puedan ustedes acceder ahí si no les quedó algo claro sobre lo que hemos hablado. Lo van a tener ahí. Cuando lo subamos a la página, yo les estaré avisando, claro, por Instagram Story. Si quieres puntualizar algo, Ellen, no sé, así en 3 puntos súper claro que le quieras dejar así ahí en la miel en los labios a nuestros seguidores, ¿qué podrías decirle? Pues es que no sé qué decir. Yo sí que es verdad que tengo, es lo que te he dicho, una visión bastante negativa de la ley, pero aun y todo, lo que os he dicho antes, yo creo que es la tecnología la que va a solventarlo. Y confiar mucho en la tecnología Bueno, para hacerlo. pues ya saben, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo sé que el tema es muy amplio y que Muy. quizá estos minutos no sean suficientes, por eso lo vamos a nutrir con un post en Señora Pineapple, pero si tienen cualquier pregunta que quieran abarcar, que Ellen o yo le podamos ayudar, correo, Messenger, DM, como quieran. Ustedes saben cómo comunicarse con Señora Pineapple. ¿Y a ti dónde te pueden encontrar, Ellen? Pues, bueno, a mí por Twitter, por ejemplo, por LinkedIn, Que lo tiene el Twitter de Ellen, ¿cuál es? Irazábal Ellen. Irazábal, @irazábal Ellen por Twitter, que también lo tienen en la creatividad del live. También está. Bueno, pues un besito. Recuerden que este live va a estar 24 horas disponibles por si lo quieren repasar o por si le quieren avisar a un amigo emprendedor o a algún amigo empresario para que lo tenga en cuenta. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta el próximo. Gracias.